Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de viajes en el canal. En el día de hoy, viajaremos hasta las Islas Canarias para descubrir que 10 lugares no te puedes perder si visitas Tenerife. Así que, sin más dilación, empecemos. Tenerife es la isla más grande y poblada de las Islas Canarias, un archipiélago en el Océano Atlántico y ubicado frente a la costa noroeste de África. Si tienes planificado un viaje a Tenerife o tienes pensado hacerlo, aquí tienes 10 lugares que debes visitar. La mejor forma de comenzar este viaje por Tenerife es hacerlo por la capital de la isla. Santa Cruz de Tenerife ofrece una amplia gama de atracciones para visitar. Destacan el icónico Auditorio de Tenerife, el relajante Parque Marítimo César Manrique y la histórica Plaza de España. Además, puedes explorar el Museo de la Naturaleza y el Hombre, el Castillo de San Cristóbal y la Iglesia de la Concepción. No te pierdas el Mercado de Nuestra Señora de África para degustar productos locales. El Parque García Sanabria y la Plaza de la Candelaria son lugares ideales para pasear. Si visitas en febrero, el Carnaval de Santa Cruz es una experiencia impresionante. Esta ciudad combina historia, cultura, arquitectura moderna y belleza natural para ofrecer una experiencia diversa y emocionante en Tenerife. Si buscas una playa de arena dorada cerca de Santa Cruz de Tenerife, esta es la mejor opción para ti. No hay duda de que la playa de las Teresitas es una de las mejores playas en Tenerife. La playa se encuentra a 10 kilómetros al norte del centro de Santa Cruz y es de las pocas playas de arena no volcánica de la isla. Cabe decir que en su origen era de arena volcánica, pero se rellenó con arena del Sáhara. Hoy en día es una de las playas más bonitas de la isla, con aguas cristalinas, todos los servicios y varios chiringuitos para tomar algo. San Cristóbal de la Laguna fue la primera capital de la isla y probablemente una de las ciudades más bonitas de Tenerife. Caminar por el casco histórico de la ciudad te transportará a cualquier ciudad colonial de América. La ciudad está a solo 15 minutos en coche del centro de Santa Cruz, por lo que la visita conjunta es obligatoria. Además del encanto de las calles empedradas y las casas pintorescas, la laguna tiene mucho ambiente universitario. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad y no es de extrañar. La laguna es un lugar mágico repleto de calles de postal y mansiones, a cada cual más bonita. Si te gusta el senderismo, esta zona es para dedicarle mínimo un día. Te recomiendo directamente acercarte hasta el centro de visitantes y ellos te indican diferentes rutas de senderismo que puedes hacer por el parque en función a cómo te sientas físicamente o a qué ruta te llame más la atención. Una de las más sencillas, bonitas y cortas es la Ruta 3. La ruta es circular, de poco más de 1 kilómetro y con poco desnivel. Además, comienza justo al lado del centro de visitantes. También te recomiendo ir al mirador del Pico del Inglés y acabar la tarde en el Roque de las Bodegas y su espectacular playa de Benijo con rocas emergentes del mar que son todo un espectáculo. La Orotava es considerado por muchos uno de los pueblos más bonitos que ver en Tenerife. Eso sí, en este caso prepárate para subir y bajar cuestas como si no hubiese un mañana. El pueblo es precioso, pero las cuestas que tiene se las trae. Te recomiendo callejear por el pueblo y ver la Iglesia de la Concepción, los jardines del Marquesado, la Casa de los Balcones y el resto de casas señoriales del centro. El pueblo es pequeño, apenas cuenta con 40.000 habitantes y se recorre fácilmente en medio día. Todas las calles del centro están empedradas. Las casas tradicionales son muy pintorescas y siempre están engalanadas de flores. Además, durante las fiestas hacen dibujos en la plaza del ayuntamiento con arena volcánica. Es fácil encontrar fotos de tal evento por el pueblo. Es como una seña de identidad muy propia de los orotavenses. Puerto de la Cruz es una de las zonas turísticas más importantes del norte de Tenerife. Quizás no tiene la belleza de otras ciudades como La Laguna o La Orotava, pero si tienes tiempo es interesante dedicarle una visita. Tiene un casco histórico pintoresco, piscinas naturales y piscinas construidas por César Manrique. Además, está a solo 6 kilómetros de La Orotava. Antiguamente Puerto de la Cruz era el puerto de Orotava, donde se exportaban plátanos y azúcar principalmente. Hoy en día es uno de los lugares preferidos de los turistas gracias a su amplia oferta hotelera. En la zona oeste de Tenerife nos encontramos Los Gigantes. Aunque Los Gigantes es una de las localidades más turísticas de Tenerife, es diferente a los demás sitios como pueden ser Los Cristianos o Las Américas. Una vez vista un poco la zona, te recomendamos visitar la playa de Los Guíos, un lugar idóneo para apreciar los increíbles acantilados de 600 metros de altura desde el mar y sus mágicas puestas de sol. Además, desde aquí se organizan excursiones para ver cetáceos.
sin duda, algo único y que no se puede encontrar en cualquier sitio. Garachico es el lugar idóneo si quieres huir de las masas turísticas de Tenerife. Esta pequeña villa marinera de menos de 5.000 habitantes no tiene grandes hoteles y mantiene su encanto de villa pesquera intacta. Uno de sus grandes atractivos son las piscinas naturales de Garachico de origen volcánico. Antiguamente era uno de los puertos coloniales más importantes de la isla, hasta que en el año 1706 este pueblo fue devastado por un volcán. Hoy en día estamos ante uno de los pueblos más bonitos de España, y de hecho está oficialmente reconocido como tal. Si viajas a Tenerife con niños, o simplemente quieres disfrutar a lo grande, esta es una parada obligatoria. Siam Park es conocido por ser uno de los parques acuáticos más grandes y espectaculares de Europa y ha recibido numerosos premios y reconocimientos a lo largo de los años. El parque lleva el nombre de Siam, que es el antiguo nombre de Tailandia, y su temática se basa en la cultura y la arquitectura tailandesa. Y por último, aquí viene el lugar más importante para visitar en Tenerife. No te puedes ir de la isla sin visitarlo. El Pico del Teide con sus 3.718 metros de altura es el punto más alto de España. Se trata del parque nacional más visitado de España y los motivos saltan a la vista. Este paisaje volcánico es asombroso y se llega hasta las cañadas del Teide desde cualquier lugar de la isla en apenas una hora de trayecto en coche. Desde aquí la vista al pico es una maravilla. Para visitar el Teide hay un teleférico que en 8 minutos te ahorra la subida de 1.200 metros de desnivel y te lleva directamente hasta 200 metros más abajo de la cima. El precio es de 38 euros ida y vuelta, quizás un poco caro, pero merece mucho la pena por las vistas que tienes desde arriba. Y hasta aquí el video con 10 de los lugares que no te puedes perder si visitas Tenerife. ¿Has echado de menos algún sitio? Déjalo en los comentarios para que otros viajeros tengan la oportunidad de conocerlo. Y si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo destino.